Pues buenas tardes y gracias por quedaros en esta presentación. Como veréis, hacemos mucho hincapié desde Cytomic en un término que es el threat hunting. De hecho, pues lo estaréis escuchando en el mercado cada vez más. Se habla mucho de la profesionalización del cibercrimen, de cómo dar respuesta. Si el threat hunting puede ser un servicio, una práctica que a día de hoy hemos tenido mucha discusión si es un lujo o si ya en realidad es una necesidad empresarial para, bueno, pues para combatir a los malos. Pero antes de nada, me gustaría, no sé si esto no me pasa, sí, probablemente la mayoría de vosotros no hayáis escuchado la marca Cytomic y en realidad es una marca bastante nueva, pero si os hablo de Panda Security probablemente pues la tengáis en la cabeza. Cytomic es una unidad de negocio nueva que nace dentro de Panda Security con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de ciberseguridad más avanzadas para la administración pública, para las grandes corporaciones y para las telcos, y también con el objetivo de proporcionar una serie de herramientas y plataformas que permitan a los proveedores MSSPs convertirse en MDRs y dar servicios mucho más avanzados. Nos apalancamos en un par de servicios, bueno, pues que son un poco nuestra seña de identidad y que ahora iré comentando por qué les vemos valor a estos servicios. Uno es basado en el concepto de Zero Trust y clasificación de aplicaciones, y el otro es muy basado precisamente en esto que estaba comentando al principio del threat hunting, para detectar todas aquellas amenazas que hayan conseguido bypassear los controles existentes de ciberseguridad. Y la realidad es que si echamos un vistazo a las últimas semanas, no sé si utilizar el adjetivo sorprendente, frustrante, desmotivante, pero la verdad es que vemos que muchísimas grandes corporaciones de todos los sectores pues se han visto muy afectadas y han quedado en caos por ataques que realmente no son tan avanzados. En muchos de los casos estamos hablando incluso de oleadas como el Emotet de hace 4 o 5 años. Sí que es cierto que a día de hoy los ataques pues, tienen la capacidad de combinar una serie de capacidades de varios de ellos, pues utilizan a lo mejor el robo de credenciales que te proporciona el Emotet, con la capacidad de propagación de gusano de un TrickBot o el ransomware como el Ryuk. Entonces, todos ellos se combinan y el efecto, como hemos visto en grandes corporaciones del país, tanto privadas como públicas, ha sido devastador. Y repito, no es que estemos hablando de cosas súper avanzadas. Sí que es cierto que hay ataques mucho más sofisticados que estamos empezando a ver, bueno, que ya hemos visto durante todo este año y durante los últimos meses, más basados en files, no tienen esa pieza de malware, se basan en herramientas legítimas que tienen que ser permitidas dentro de la organización, como el PowerShell, que son mucho más duros de detectar porque precisamente no hay un fichero, no hay un ejecutable. Y aparte de eso tenemos, bueno, pues todos los ataques dirigidos, tenemos los insiders. Es decir, tenemos ataques realmente mucho más sofisticados, complicados de detectar, que además de a los anteriores, a los que han sembrado el caos, como decía, en muchas de las organizaciones, pues tenemos que dar respuesta. Y si nos fijamos un poco o intentamos categorizar las amenazas de una forma simplista en dos grandes bloques, podemos hablar, por un lado, de las amenazas que, como decía, bueno, pues utilizan unos ficheros, utilizan unos ejecutables, utilizan unas piezas de malware, que al final las podemos clasificar como basadas en entidades, como algo mucho más determinista. Para dar respuesta a este tipo de amenazas, pues los security analytics que se requieren
no son tan avanzados, es decir, se requieren ciertos algoritmos de machine learning, se requieren, bueno, pues correlación, se requieren reglas, se requieren, bueno, ciertas técnicas, pero no es de un consumo extremadamente alto ni es de una complejidad absolutamente tremenda. Sin embargo, si nos vamos a esas amenazas basadas en usuario, basadas en comportamiento, que son indeterministas total, que hay tantos comportamientos como comportamientos humanos, bueno, pues la situación es mucho más compleja. Ya estamos hablando que el Security Analytics que se requiere para tratar este tipo de amenazas requiere pues, procesos mucho más complejos de Deep Learning, de modelado, de Machine Learning con algoritmos mucho más avanzados, de mucha más compartición y de mucho más consumo. Y por ello, en este punto, si consigo pasarlo, es donde nosotros desde Cytomic queremos dar una respuesta y creemos que podemos aportar un valor. ¿Qué hacemos de forma diferente o cómo tratamos esta realidad? Bueno, pues por un lado tenemos, como decía, pues un concepto muy afianzado en el que nos apalancamos, que es el Zero Trust. Y bajo este concepto de Zero Trust estamos clasificando todas las aplicaciones y todos los procesos que se ejecutan en cada uno de los endpoints del parque. Esto significa que no dejamos ejecutar nada que no conozcamos. Y como no dejamos ejecutar nada que no conozcamos hasta que realmente veamos que es confiable para nosotros, basados no solo en billones de eventos de telemetría y de inteligencia compartida que tenemos de muchos años, de feeds de inteligencia que recibimos de distintas fuentes, llevando a cabo este concepto, pues hemos visto que somos efectivos en parar el malware, somos efectivos en todo aquello que os decía basado en entidades, que tiene un fichero, que es algo mucho más determinista. Al final lo podemos controlar, porque lo peor que te puede pasar es que bloqueemos algo que es legítimo. Entonces, bueno, nos entra un pequeño retraso en cómo desbloquear eso que es legítimo. Pero lo malo no nos lo tragamos. O esa es la conclusión durante todos estos años, que frente a estas oleadas de ransomware, de ataques conocidos, basados en malware, bueno, pues tenemos una efectividad buena y no nos estamos infectando. Obviamente, bueno, todo puede pasar en la vida, ¿no? Pero parece que el modelo en sí funciona muy bien. Entonces, reducimos el número de estos incidentes de seguridad prácticamente a cero porque reducimos mucho lo desconocido. Esto se basa en que estamos recolectando billones y billones de eventos de telemetría del endpoint que mejoramos con nuestra inteligencia compartida y que nos da la base para tomar las decisiones adecuadas. Tenemos un modelo de Deep Learning, bueno, pues maduro, y un 0.0 algo, pues tenemos unos analistas que entran también en juego para hacer toda esa parte de reversing. ¿Dónde está el reto? Pues el reto está, como decía al principio, en los ataques basados en usuario, los ataques basados en comportamiento. Esto ya no es determinista. Esto, la tecnología, pues probablemente no sea capaz de darle respuesta de una forma totalmente solvente o totalmente radical. Ahí es donde nosotros vemos que es necesario confiar en servicios y confiar en plataformas de threat hunting. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en hipótesis, tenemos que analizar comportamientos, perfilar usuarios, perfilar máquinas, detectar si es normal que una secretaria acceda a una base de datos a las 3 de la mañana. Eso normalmente la tecnología por sí misma, de forma autónoma, es muy complicado. Por eso, en esta parte es donde avanzamos el proceso de detección de amenazas, que para nosotros es un proceso más forénsico, más basado en indicadores de compromiso, a un proceso mucho más proactivo
proactivo donde intentamos anticiparnos en base a hipótesis y ejecutamos una serie de hipótesis y probablemente la hipótesis nos dé muchos resultados y entonces nos hemos equivocado y tenemos que refinar la hipótesis y tenemos que hacer un proceso iterativo de aprendizaje hasta que llegamos a hipótesis que realmente tienen sentido. Con todo ello intentamos identificar los threat actors, intentamos identificar pues prácticas que pueden ser anómalas dentro de la organización. Y por ello, bajo este enfoque, nosotros creemos que en seguridad, si no apuestas por un binomio producto y servicios, pues es muy complicado. Yo cada vez que vemos todas estas noticias de infecciones y demás, al final vas a las empresas y todos tienen tecnología, ¿no? Todos tienen un antivirus, muchísimas de ellas tienen un EDR, pues tienen soluciones de una marca u otra y la pregunta es, ¿por qué todo el mundo se está infectando? Pues no sé si es porque siempre existe una casuística de que no estaba actualizado correctamente, de que algunas máquinas no estaban protegidas, de que la tecnología por sí sola, plantarla y olvidarla, pues no da los resultados que esperamos. Entonces, creemos que sin una capa de servicios que te mantenga esto realmente actualizado al milímetro, que te esté monitorizando, que te ayude a investigar, que te dé ese soporte adicional, pues es muy complicado no verse afectado. Y en este modelo de productos y servicios, la forma ideal de hacerlo es con modelos basados en cloud, porque en cloud tenemos la capacidad de procesamiento, porque tenemos los algoritmos de Machine Learning, porque tenemos la inteligencia artificial, porque tenemos inteligencia compartida, porque podemos llevar a cabo procesamientos que obviamente on-premise no podemos llevar a cabo y porque tenemos una visibilidad completa de lo que está pasando que nos ayuda a mantener las plataformas, accurate, las plataformas tuneadas. Y esta es nuestra propuesta desde Cytomic, una plataforma que denominamos plataforma Cytomic, arquitectura basada en cloud, con todos esos algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning, de deep learning, de plataformas de security analytics, donde podemos llevar a cabo todo ese tipo de procesamiento. Y luego, pues en el parque, en los endpoints, pues desplegamos un agente ligero con distintas capacidades, que te puede dar prevención, que te puede dar protección, que te puede dar remediación, pero que te puede dar cosas adicionales como ayudarte a la higiene de TI, a ver qué aplicaciones tienes con ciertas vulnerabilidades, como las parcheas, cómo tratas la privacidad del dato, cómo encriptas, no encriptas, y sobre toda esa parte de productos, pues desarrollamos una capa de servicios a través de nuestros canales, con una capa propia nuestra, donde damos, como decía, pues esos servicios adicionales de hunting, esa ayuda a respuesta a incidentes cuando hay una infección, de una forma pues mucho más proactiva, ¿no? Y básicamente, cuando hablaba de categorizar las amenazas y hablaba de basarlas en entidad, las deterministas, las que tienen un fichero, las que tienen un malware, basarlas en usuario, comportamientos mucho más infinitos, por llamarlo de alguna forma, hablaba de que para abordar todo eso necesitamos plataformas de Security Analytics y en particular necesitamos avanzar en nuestras prácticas de threat hunting. Proporcionamos una plataforma que es la plataforma Orión, desde donde damos esa inteligencia o desde donde lo vemos todo y somos capaces de analizar, de realizar hipótesis, de entender lo que está pasando en tu parque, porque tenemos visibilidad de la telemetría de todos los eventos. Estamos almacenando lo que está ocurriendo en los PCs, lo almacenamos 365 días, porque no olvidemos que cuando hay un ataque, y muchos de esos ataques avanzados y ataques dirigidos y demás,
De media siempre se habla en los informes que se tardan más de 100 y pico días en detectarlos. Entonces, realmente necesitas una ventana de tiempo amplia para disponer de la información que te ayude a llevar a cabo esa investigación. Desde esta plataforma podemos hacer contención, podemos hacer remediación y, lo que es más importante, pues coexistimos con cualquier infraestructura que exista o cualquier solución de endpoint. No pretendemos que todo tenga que ser de nuestra marca. Y como nosotros creemos que, aparte de esos ataques basados en entidades, basados en comportamiento, donde necesitamos, basados en usuario, perdón, basados en comportamiento, donde necesitamos ese perfilado, pues los que están haciendo mucho daño a día de hoy son los ataques más deterministas, los basados en ransom, los basados en gusanos, en troyanos, en capacidades combinadas de todos ellos. Bueno, pues una parte fundamental, obviamente, es tener ese servicio que hablaba del Zero Trust Application Service, por el cual estamos clasificando cada una de las aplicaciones, cada uno de los procesos que se están ejecutando en el endpoint para entender si tienen que ejecutarse o no. Y eso lo hacemos bueno, pues con el agente en modo bloqueo, el agente en modo EDR. Y sucesivamente, si además queremos capacidades de limpieza de las más tradicionales de antivirus, bueno, pues nos vamos a otro tipo de vandalización. Pero en realidad, cuando hablamos del threat hunting, y al principio comentaba, tenemos mucha discusión en las grandes corporaciones, ¿esto es un lujo o es una necesidad? Bueno, si nos fijamos en alguno de los informes, este es de SANS del 2019, pues la verdad aún hay bastante camino por recorrer, pero sí que es cierto que se está avanzando en transformar los SOCs y la parte operativa a CSIRTs con cierta parte de inteligencia. No va todo lo rápido que nos gustaría, ni existe toda la madurez que querríamos, porque los equipos de threat hunting, de los CSIRTs y de las organizaciones, pues al final se acaban dedicando a un montón de cosas y no están 100% dedicados. Pero ojo, Gartner ya nos dice que en los próximos años el SOC, que es parte fundamental de las organizaciones con cierto nivel de madurez, bien dentro o bien porque subcontratan los servicios, bueno, se tienen que ir transformando en centros de mayor inteligencia, que pasen de su papel actual de monitorización a un papel más proactivo en el análisis de malware, en el análisis de amenazas, en la integración de feeds de inteligencia. Y esto es precisamente a lo que ayudamos también a hacer. Cómo evolucionar desde un SOC que tiene una perspectiva, como digo, muy de monitorización de dispositivos de red, de firewalls, de proxies, de todo tipo de gateways, muy centrado en la operativa diaria, de configuración, de cambio de reglas en el firewall, de mirar las alertas del SIEM, a una perspectiva más de CSIRT, donde hablamos de un equipo que pueda analizar el malware, que pueda realmente interpretar lo que está ocurriendo con eventos de mayor envergadura, que haya un equipo de respuesta a incidentes. Y precisamente en eso es en lo que estamos colaborando con distintos proveedores para ayudar a dotar de inteligencia a los SOCs para que vayan madurando en este camino. Si nos fijamos en un esquema típico de SOC, pues normalmente tenemos esa pieza central del SIEM, donde cogemos telemetría de red, donde cogemos telemetría del perímetro, de firewalls, de gateways, de IDS, de IPS, y luego tenemos los distintos equipos, los distintos niveles de respuesta a incidentes, ¿no? Y de respuesta a alertas. Tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Bueno, cada vez más estamos viendo que metemos las piezas de orquestación, metemos ya un ecosistema que nos permita automatizar mucho más. Y nosotros lo que planteamos en ese esquema de SOC es ya meter una plataforma de Security Analytics donde además integremos por la telemetría del endpoint, que nos va a dar mucha más inteligencia de lo que está pasando en el parque, que alimentemos en el SIEM para elaborar mucho más las alertas que estamos detectando,
que nos llegue la ingesta de los feeds de inteligencia de plataformas de Threat Intel y con eso el equipo de Hunters pueda llevar a cabo de una forma continua, como un servicio continuo, no solo una respuesta a incidentes puntual, un análisis basado en esas hipótesis. No en analizar indicadores de compromiso, que es lo que se está haciendo a día de hoy, sino en anticiparse y en buscar esos indicadores de ataque. Y entender si esos indicadores de ataque realmente me están identificando una posible amenaza en mi red. En este proceso de migración, de maduración del SOC al CSIRT, bueno, pues entendemos, y hablando con muchísimas organizaciones, que no todo el mundo estamos a un nivel de madurez similar y el proceso de threat hunting es un proceso complejo y que se requieren perfiles muy, muy específicos. Nosotros seguimos una metodología que se llama ODA, que consiste en observar, orientar, decidir, actuar, y con ello lo que hacemos es avanzar en ese camino de maduración. Las empresas que a día de hoy simplemente están trabajando sobre su SIEM con indicadores de compromiso, la siguiente fase será avanzar en la búsqueda de indicadores de ataque y avanzar en el profiling de usuarios. Y para terminar, como sé que esto no es inmediato, ¿qué es lo que hemos hecho? Muchas empresas dicen, me encantaría ir al threat hunting, pero no tengo ni capacidad ni perfiles que tengan el nivel necesario, ni yo puedo dedicar esto. Entonces, pretendemos darlo también como un servicio gestionado y decir, oye, pues en este primer nivel tú te olvidas de todo. Simplemente nosotros somos tus ojos de analistas, te aprovechas de nuestra inteligencia almacenada de 30 años, te aprovechas de que estamos en alianzas donde recibimos un montón de feeds de inteligencia, te aprovechas de equipos de expertos y con ello identificamos, avisamos y dejamos en vuestras manos, son las nuestras, el confirmar o el reaccionar ante un posible incidente. Y con esto termino. Esto es lo que hemos hecho con el CCN. El CCN ha creado una instancia de cloud para la administración pública con Cytomic. Tenemos una instancia diferenciada, avalada por el CCN, donde hemos introducido servicios de threat hunting, de forma que las empresas que quieran disfrutar de esos servicios, adscriben a este servicio. Se requiere un despliegue de un agente en los endpoints y nosotros, junto con el CCN, damos esos servicios adicionales de identificación, de ser ese complemento para detectar todas esas amenazas que la tecnología por sí mismo no es capaz de detectar. Pues nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. De verdad.